Un saludo, amados hermanos. Un privilegio, como siempre, el poder continuar esta serie, el saneamiento de la familia, cómo sanar nuestro entorno familiar a través de diferentes pasajes de la Biblia. Específicamente hoy queremos estar compartiendo a través del libro de Romanos, a través del libro de los Hechos, en el capítulo 9, ese proceso maravilloso de la conversión del apóstol Pablo, pero traído al contexto familiar. Cómo la familia de la fe puede colaborar, puede alentar en medio de las dificultades, en medio de un proceso pues un poquito raro, cómo nos podemos estar ayudando unos a otros. Y ese es el propósito de esa sanidad familiar. La familia como una comunidad terapéutica, una comunidad para apoyar, una comunidad para colocar el hombro cuando la otra persona lo necesita, una comunidad que se apoya mutuamente. Y la familia, pues dentro de ese contexto, evidentemente como célula primaria, va a tener un impacto extraordinario, y es por eso que queremos mirar este elemento. Habíamos hablado acerca de invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 26 al 28, y luego vamos a estar cambiando hasta el capítulo 11, los versículos del 21 al 26. Quiero compartir con ustedes este proceso de alentar con una, pudiéramos decir, una frase que va a estar rigiendo todo nuestro encuentro en esta escuela de discipulado, en las clases específicamente de familia. Anímate, las adversidades rompen a algunos hombres y otros rompen récord a partir de ellas. ¿Qué es la adversidad y cómo la adversidad puede estar afectando el contexto familiar? Hay dos maneras en las cuales la adversidad puede afectar nuestras vidas. Evidentemente vivimos en un mundo de aflicción. No es secreto, lo vivimos diariamente, las situaciones que nos afectan de una manera extraordinaria en la vida. Pero, ¿cómo usar esas dificultades? Algunas personas, pues estas dificultades lo rompen, lo abaten, lo quiebran totalmente. Sin embargo, para otros se convierten en un pedestal, en un punto de partida, en una toma de experiencia que les ayuda a evitar esos mismos conflictos en el futuro y les ayuda a crecer en base a esos mismos escombros que la vida le da. En Hechos capítulo 9, el versículo del 26 al 28, podemos encontrar a alguien que, ¿cómo se puede alentar? Bueno, el alentador es alguien servicial, es alguien que está ahí, que está presente. Qué importante que estemos presentes para nuestra familia en los momentos de aflicción, en los momentos complicados de la vida. Qué importante que estemos ahí. Esa es una misión importantísima de la familia. Cuando todo se pone, como decimos, color de hormiga, cuando todo se pone complicado, pero qué importante tener a la familia, a alguien que nos esté extendiendo la mano, y nuestra familia es alguien bien importante. Dice los versículos del 26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Este es el apóstol Pablo, después de ese proceso tremendo que el capítulo 9 precisamente nos ha estado narrando. Pablo había pedido cartas, había pedido destruir a cada uno de los discípulos, y las cartas le daban la autoridad para poder entrar en cualquier sitio y buscarlo hasta debajo de las piedras y traerlo a ser juzgados. Por esa razón se había creado este hombre un calificativo de manera que todos los creyentes se alejaban de él. Cuando tiene su experiencia de conversión, pues evidentemente no todo el mundo ha aceptado que esto ha ocurrido de una manera tan evidente en la vida del apóstol Pablo.
intenta juntarse con la gente, pero la gente no se quiere juntar con él. ¿Qué pasa cuando nuestros familiares, algunos de ellos, pues han tenido ciertos problemas, ciertos trastornos en su vida familiar y han creado una historia familiar no muy agradable, pero de pronto vienen al conocimiento a los pies de Jesucristo? ¿Cómo son esos primeros días? ¿Cómo son esos primeros momentos? ¿Cómo es esos primeros pasos de esta persona? Pablo está caminando sus primeros pasos y le hace falta alguien que esté dispuesto precisamente de una manera servicial a ayudarle, y aparece de una manera tremenda. No le querían ayudar porque todos tenían miedo, dice el texto. A veces no nos quieren ayudar porque no nos comprenden. Otras veces no nos quieren ayudar porque tienen recelo, porque tienen dudas y demás. Ellos tenían miedo porque dice el texto, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, estaba posiblemente suponían que usaba una ardid diabólica para enmascararse como uno más de ellos, para cuando tuviera toda la red bien localizada, pues este era el momento para prenderlo y para llevarlo a juicio. Ahora, descolla en este grupo a alguien llamado Bernabé. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso, el pueblo de origen. Pero qué interesante, aparece alguien que hace esa labor introductoria, aparece alguien que está funcionando como el rompehielo en las zonas árticas, en las regiones polares. Cuando llega la primavera, todavía no se han descongelado los lugares y hace falta emplear un rompehielo antes de un crucero. Si usted ha viajado en un crucero, por ejemplo, a Alaska o alguna de estas regiones, antes tuvo que haber pasado un rompehielo abriendo el camino para facilitar la navegación. Qué importante dentro del contexto familiar encontrar a estas personas que son apacibles y que están abriéndonos el camino para que podamos llegar a ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Este es el rol que está jugando Bernabé en esta historia bíblica. Vean que Bernabé es quien habla ante los discípulos, es quien les cuenta la historia, y evidentemente para poder hablar ante los discípulos y contar la historia, Bernabé debió haber creído en la conversión del apóstol Pablo. Qué importante esa gente que nos brindan toda la confianza. Qué importante entonces encontrar en el contexto familiar a alguien que nos escuche, a alguien que nos abra las puertas, a alguien que dé los primeros pasos con nosotros, no solamente en la vida cristiana, sino también en algunos otros problemas a los cuales tú y yo también en muchas ocasiones debemos enfrentar. Los hermanos por este efecto creyeron lo que había pasado y lo envían a la ciudad de Tarso, donde algunos opinan que estuvo 14 años el apóstol Pablo, otros suman hasta 18 el tiempo de su estancia en este lugar, y luego comienza su labor misionera, que el libro de los Hechos pues comienza a narrar, y aparentemente no pasó el tiempo, pero han pasado al menos 14 años entre los hechos del capítulo 9 y los capítulos siguientes, donde Pablo se convierte, donde Pedro deja de ser el protagonista y Pablo se convierte en el gran misionero que está llevando el evangelio a todas las regiones y a todos los sitios. Saulo llegó a Jerusalén, y no es difícil imaginar la tremenda presión que siente. Cómo él no sabe nada, no sabe con qué relacionarse, no sabe con quién encontrarse, no sabe exactamente pues qué hacer. Posiblemente llega a Jerusalén y haya estado viviendo su hermana. Pablo tenía una hermana. En Hechos capítulo 23, versículo 16, se menciona esta hermana de Pablo. Posiblemente haya ido con esa intención.
Se habla también de que era fariseo. No era un partido que había estado favoreciendo en ningún momento la predicación de Jesús, ni tampoco estaba favoreciendo la predicación de los discípulos. Cuando le contó que el Señor le había llamado, le dice al Señor que salga de Jerusalén. Ahí en Hechos capítulo 22, él narra este episodio precisamente. Saulo llega a Jerusalén y bueno, no es difícil imaginar. Trata de juntarse con los discípulos, trata de unirse con los discípulos. Como cristiano, tenerse con miembros de la iglesia de Jerusalén para adorar y demás. Él no conoce a nadie que lo presentara ante los miembros de la iglesia. En Damasco, Ananías cumplió esta función, pero aquí él estaba solo. Es evidente que los cristianos le tenían miedo, lo dice el texto. Lo siguen creyendo un perseguidor de la iglesia, alguien indigno de confianza. Una persona que ha estado llevando una vida errática. Hay ciertos recelos todavía dentro del contexto familiar. Vamos a ver hasta dónde le llega este cambio. Vamos a ver qué está pasando con su vida. Personas que han, por ejemplo, sufrido de algún tipo de adicción. Necesitan a alguien que le esté apoyando. Y ese es un alentador dentro de la familia. Alguien que cree en ellos y que les ayude. Dice el texto que todos le tenían miedo. Vez tras vez, Pablo intenta adorar, pero siempre va a sufrir el rechazo. Qué triste cuando usted quiere cambiar, pero las personas no han entendido que usted está cambiando y lo rechazan por esa razón. Ahora llega a Jerusalén como un discípulo de Cristo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? La iglesia no está lista para aceptarlo y se niega a creer que se ha hecho discípulo. Este es un momento donde un alentador hace mucha falta. Son esos jóvenes que se van de casa, como el hijo pródigo, y regresan y usted tiene muchas dudas, usted tiene mucha incertidumbre, usted no le cree totalmente. Qué importante cuando miramos este cuadro específicamente del hijo pródigo, cómo el padre sale y en la distancia se acerca y ya tenía reservado el anillo de la familia, ya tenía reservado la ropa, el calzado y había matado el becerro gordo para el hijo. La persona dentro del contexto familiar que cree en ti, que te apoya, que te brinda la fuerza cuando más tú la necesitas, se aprecia de una manera tremenda. Conviértete en un alentador. Yo te animo a que tú te conviertas en un alentador. Miramos en el encuentro anterior que tenemos que entender nuestras diferencias y entender también nuestros diferentes puntos de vista, pero conviértete ahora en alguien que esté alentando a los demás, porque de esa manera tú te capacitas o te conviertes en alguien que está siendo como una quilla. Ya habríamos hablado del término de rompehielo, como alguien que está abriendo el camino para que los demás puedan transitar por él. En su carta a la iglesia de Galacia, Pablo revela que 3 años después de la conversión fue a Jerusalén, pero no había oído a la iglesia de Jerusalén en su conversión. Y en estos 3 años la iglesia de Jerusalén sigue sufriendo las consecuencias de la gran persecución. La iglesia estaba, como el que le dan un golpe por cada esquina. Tenían que estar también con ciertas precauciones para poder sobrevivir a las condiciones del tiempo que le correspondió vivir a la iglesia primitiva. Pablo no menciona a la iglesia de Jerusalén, pero se dice que la iglesia de Judea no le conoce personalmente. Quizás porque pasó más tiempo en el desierto de Arabia que en la ciudad de Damasco. Las noticias relacionadas con él han sido indefinidas, esquemáticas, quizás distorsionadas. Pablo está solo entre 2 cuerpos religiosos, el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos lo acepta. Esos momentos son caóticos. Primero, no quieres estar con el mundo, porque decidiste apartarte de él.
Y el mundo te rechaza precisamente porque tú estás tomando una dirección que no es compatible con sus criterios y sus puntos de vista. Si usabas drogas, has cancelado eso. Si estabas en pandilla, te has salido de ese contexto. En fin, tú estás mediando una distancia desde esos puntos de vista que el mundo en algunos casos ofrece. Pero por otra parte, el cristianismo no lo está aceptando porque no creen en este hombre, no creen en la conversión. Es importante entonces que también dentro del lado de acá la propia familia a veces no te cree, no te comprende a toda cabalidad. La propia iglesia tiene sus recelos o sus reservas. Qué importante la figura de un alentador en este momento crítico de la vida, para apoyarte y para salir adelante en todo lo que hacemos. Trata a un hombre según parece ser y lo harás peor, pero trata a un hombre como si ya él fuese lo que potencial puede ser y lo harás lo que debería ser. Este es un pensamiento interesante. Trata a un hombre según parece ser y lo harás peor. Si lo tratas de acuerdo a las apariencias, pero trata a un hombre como si ya él fuese, es decir, trata al hombre como ese diamante que tú estás mirando, que a lo mejor todavía no brilla con toda la intensidad o con toda la plenitud, pero que tú estás mirando que en esa persona, trátalo como eso y harás lo que él debería ser. Siguiendo el contexto de los textos citados, cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero ellos le tenían miedo. Cuando miramos, pues tenemos que ver a este hombre, el gran alentador que recibe a Pablo. ¿Quién era? Bernabé, ¿quién era? Era un levita de Chipre. Los apóstoles lo llamaban hijo de consolación. Qué importante ser un hijo de consolación para nuestra familia. Alguien que está ahí siempre para apoyar. Hay gente que tiene ese don, que tienen esa virtud, que están en los momentos más críticos, en los momentos a veces están más perdidos, pero en los momentos críticos ahí están. Y ahí están con una fuerza, y ahí están con una dirección, y ahí están con un apoyo, y ahí están con un sostén. Son tan valiosos en las familias. Conviértete en un alentador. Convierte en alguien que sea parte de ese proceso. Bernabé, hijo de consolación, había vendido un campo, había dado los productos para ayudar a los pobres en Jerusalén. Esta es la historia de este alentador que estamos estudiando como ejemplo en el día de hoy. Se describe como un buen hombre. Hechos capítulo 11, versículo 24, lo describe como un hombre lleno del Espíritu Santo, y también añade y de fe. Así lo describe Hechos 11, 24. En otras palabras, un cumplido me hace estar bien todo un mes. Este es pudiéramos decir, el lema de Bernabé. Bernabé está ahí hablando. Mire, este hombre ha tenido un cambio. Este hombre ha tenido una experiencia. Este hombre ha experimentado una conversión verdadera. Yo lo vi predicar en tal lugar. Yo lo vi en tal lugar. Es una persona que está alentando. Qué necesario los alentadores. Usted siempre se va a encontrar con detractores. Usted mira a lo largo de la Biblia, usted va a ver que la Biblia está llena de detractores. Gente que siempre estuvieron mirando con una lupa ahí los defectos. Gente que tenía una viga de tamaño en su ojo, pero que no miraban la pelucita que había en el ojo de la otra persona, pero no eran capaces de mirarse a sí mismos. Usted siempre va a estar lleno de tipo de personas que están buscando siempre las manchas, como decía Martí, personas que están más enfocadas en las manchas que hay en el sol que en el brillo que el astro rey está ofreciendo, calentando y dando la vida, el sustento de la vida a la humanidad, pues, en esa creación magnífica que Dios ha hecho de esta lumbrera, de la estrella de nuestro sol, que Dios nos ha regalado. Algunos están así. Los desagradecidos miran las manchas, los agradecidos
dan gracias o agradecen por ese resplandor de vida que procede del sol. Cuando un cumplido me hace estar bien por todo un mes, me hace estar bien por todo un mes. Conviértete en una persona que esté alentando a otras personas. Alienta a otras personas. No te conviertes en un detractor de todo el mundo, que todo, usted tiene que estar mirando a todo el mundo. No, eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no te hace bien a ti, porque eso se vuelve contra ti en algún momento. Qué importante la vida de Bernabé, hijo de consolación. Así se conoce. La historia bíblica lo describe de esa manera, a este hombre que se convirtió en un alentador y que sirve de ejemplo ahora para sanear nuestra vida familiar. Conviértete en un alentador de la familia. Se cuenta la historia de Thomas Edison. Dice que Edison, cuando pequeño, era muy mal estudiante y lo expulsaron de un colegio. Y el director fue a ver a la mamá: mira, no aprende, consideramos que es alguien totalmente retrasado. Y le dio una carta, ¿no?, con esta descripción, carta que nunca la madre le leyó a su hijo, y le dijo que lo habían sacado de esa escuela porque él estaba por encima, él estaba más allá del nivel de aquel lugar, y que por esa razón ahora él iba a estudiar en casa. Y mamá se dedicó a transmitirle conocimiento, a desarrollar esa perseverancia tan grande en la vida de este científico, que se convirtió en alguien tremendo, alguien maravilloso. Cuenta la historia de que una vez que se incendió su laboratorio, ahí estaba Edison mirando, porque dice que estaba estudiando cada uno de los fuegos o de los colores de los fuegos, porque de él estaba aprendiendo mucha de la combustión de los elementos químicos que había en su laboratorio. Pero también se cuenta de que había prácticamente un camino de su laboratorio a la agencia de patentes, porque cada día inventaba un nuevo invento. Qué importante que no nos pongamos límites, que nos convirtamos en personas que alienten a otros a avanzar, a otros a salir. No se inmiscuya, no trate de buscar esas pelucitas en la vida. Siempre hay gente que va a estar buscando eso. Allá ellos con su condena, con su problema. Usted aliente a su familia a salir adelante. Siempre esté buscando el lado positivo, en la cual usted puede servir como un gran alentador. Y eso es importante para sanar nuestra historia familiar. No se convierte en un crítico de su familia, sino un alentador. Bernabé, haciéndolo de honor a su nombre, se interesa por Pablo. Se interesa verdaderamente por Pablo. Es alguien sincero. Entiende que Pablo necesita ser aceptado por la iglesia cristiana, y entonces decide ver qué puede hacer. Para ese entonces, Bernabé no se percataba que estaba alentando al mayor misionero de la historia cristiana. No sabe que está alentando al escritor más prolífero que prácticamente el Nuevo Testamento fue escrito de la pluma de ese hombre inspirado por Dios, pero Dios lo usó de manera tremenda. No sabe que este hombre se va a convertir en un extraordinario misionero que va a llevar el evangelio por toda el Asia Menor. No sabe ninguna de estas cosas. Solo sabe que él debe alentar. Qué importante que aprendamos esa misión nuestra, la misión de alentar a nuestra familia a seguir adelante, a avanzar en lo que ellos puedan hacer. Los antecedentes de uno y de otro se parecen bastante. Por ejemplo, ambos proceden de comunidades judías de la dispersión. Uno de Chipre, el otro de Tarso, respectivamente. Ambos hablan griego como su primera lengua. Son bilingües, pero hablan griego como su primera lengua. Bernabé cree lo que Pablo le dice respecto a la conversión y está convencido de que es algo auténtico. Trae a Pablo a los pies de los apóstoles, hace el papel de vocero de Pablo, como lo había hecho Ananías en Damasco. La integridad de Bernabé hace que los apóstoles escuchen con atención.
Este es un hombre que está alentando, pero no es un cualquiera. Este es alguien bien importante en la iglesia primitiva. Su conversión a la fe cristiana, su valentía a predicar en la sinagoga de Damasco acerca del nombre de Jesús, les persuade de la autenticidad de la conversión de Pablo. Este hombre está hablando a favor de Pablo. Conviértese usted en un vocero a favor de los siervos de Dios. No se convierte en un detractor, un vocero a favor. Porque usted no sabe las grandes cosas que Dios puede hacer con esa persona. Bernabé no lo sabía. Los discípulos que escuchaban estas historias y que fueron persuadidos tampoco lo sabían. Pero el Espíritu de Dios que había interactuado con ese hombre sí lo sabía. A veces la iglesia se pierde de oportunidades por estar buscando, como digo, la quinta pata al gato. Y es importante que tengamos estos conceptos claros. ¿Quiénes son los apóstoles que están en Jerusalén? Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, por supuesto, no pertenece a los 12, pero sí al círculo más amplio de los apóstoles. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que se reunió solo con Pedro y Jacobo? Estaba allí Pedro con todos los demás apóstoles, se encontraban ministrando en diversas comunidades cristianas a través de todo el país. En versículo 29, cuando el apóstol, con ellos Pablo no trabajó independientemente de los otros apóstoles. Proclamó un evangelio en armonía con lo que aquel había proclamado a los 12. Se dedica a llevar el evangelio a los judíos y de habla griega y continúa la labor que había comenzado Esteban, el mismo que le había crucificado, que le había apedreado, perdón. Qué tremendo la vida. Presentarse en el nombre de Jesucristo a los helenistas. Ahora no lo considera un erudito respetable de las escrituras, sino un traidor a la causa del judaísmo. Como lo hicieron en el caso de Esteban, tratan también de matar a Pablo también. Anímate. La adversidad rompe a algunos hombres, otros rompen récords a partir de ella. Conviértete en un alentador. Un alentador para tu familia, para tu iglesia, para tu pueblo. Conviértete en eso. No dejes que las raíces de amargura te estén ahí carcomiendo. Alienta. Y de paso, aliéntate también tú. ¿Quién es también el alentador en misiones? Si buscamos en Hechos, los versículos 21 y 24 del capítulo 11, encontramos a este hombre. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Ahí comienzan a aparecer los frutos. Le creyeron al hombre. ¿Pero por qué le creyeron? Porque hubo un alentador. Un alentador que juega un rol extraordinario. Un alentador que está promoviendo a una persona. Un alentador que está mirando lo mucho que puede hacer este hombre en las manos de Dios. Si hubiesen mirado las dificultades, ¿no? Pablo quedó con un problema ocular. Parece que su predicación no era muy llamativa. Recordemos el caso de Eutico, se quedó dormido Pablo predicando y se cayó el primer hecho, hasta de madrugada estaban predicando y casi muere de este impacto. Pero había un alentador detrás de todo el asunto. Había alguien que estaba mirando que este hombre iba a poder fundar numerosas iglesias. Iba a estar testificando en el mismo Roma. Iba a estar también hablando y estableciendo la iglesia en Roma. Iba a estar llenando la literatura cristiana con el Nuevo Testamento casi en su mayoría. Son epístolas producidas por este hombre. El crecimiento se le atribuye a la mano de Dios. Dios bendijo el trabajo de los misioneros cuando numerosos gentiles se convirtieron. Es posible que Lucas haya sido también uno de sus primeros convertidos. Y ahí tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos Hechos que estamos ahora mismo estudiando. La noticia del gran número de convertidos llegó a los oídos de Jerusalén.
ellos se dieron cuenta que la predicación del evangelio a los gentiles habían llegado. Necesitaban saber cómo darle la bienvenida en el seno de la iglesia. Y dice la Biblia, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé y que fuera a Antioquía. Y cuando llegó, le dio gracias a Dios y se regocijó y exhortó a todo, con todo propósito de corazón, a permanecer fieles en el Señor. Las personas llegaron y miraron lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén no podía tomar livianamente el crecimiento de la iglesia de Antioquía. Este hombre estaba haciendo un impacto tremendo. Por lo tanto, una vez más, anímate. La adversidad rompe algunos, pero otros rompen récord a partir de ella. Conviértete en un alentador para que ayudes a que esas personas no se rompan con la adversidad, sino aliéntalos para que a partir de esos cambios en su vida se conviertan en personas mejores para alcanzar la voluntad de Dios. Mirando cada una de las acciones como cristianos judíos de habla griega, natural de Chipre, Bernabé, la persona más precisa para promover el desarrollo de la iglesia de Antioquía, al no llegar para ejercer autoridad, sino para ayudar a los creyentes en su fe. Bernabé llega a Antioquía y está maravillado por la gracia de Dios. Comprueba la armonía que existe entre los gentiles y la iglesia antioqueña. Mira el desarrollo de la iglesia de Dios. Se regocija cuando ve los efectos del evangelio de Cristo en ese grupo de personas. Resultado, Bernabé se describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y la descripción se compara a Esteban. El objetivo de sus excelentes cualidades, Lucas describe a Bernabé en un sentido de una persona de un carácter firme, sano, capaz, servicial, lleno del Espíritu Santo, y esto es importante. El alentador siempre es un multiplicador, porque el que alienta hace crecer, el que alienta facilita la obra de Dios. Miren al Señor, miren los discípulos que el Señor llama. Hay muchísimos escritos sobre esto. La mayoría no hubiese pasado del concilio de ninguna iglesia, pero los ojos del Señor fueron los discípulos, los 12 apóstoles que estuvieron bien cerca del Señor. El alentador es un multiplicador. Por lo tanto, anímate. La adversidad rompe a algunos, pero otros rompe el récord a partir de ella. Después de esto, Bernabé partió de Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Este hombre que alienta multiplica. Ya no es uno, sino son dos. El que nadie creía en él se ha convertido también en un tremendo potencial. Bernabé lo llama, y ahora este hombre que nadie creía en él se convierte en un maestro en la iglesia de Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, y fue en Antioquía donde los discípulos se le llamó cristiano por primera vez. ¿Por efecto de quién? De un alentador, Bernabé, y de un discípulo, Pablo, que por efecto de este alentador están ya cambiando. Por aquel tiempo unos profetas bajaron, y ahí comienza otra historia. Es importante que tú y yo aprendamos esta tremenda verdad. Vamos, anima a alguien hoy. No te quedes así. Anima a alguna persona. Conviértete en un alentador para que tu familia salga adelante. Aliéntales, porque ellos pueden lograr muchas cosas más en su vida. No te conviertas más en un crítico, ese que está siempre señalado con el dedo. Conviértete en alguien que las personas siempre encuentren de ti una palabra, no una falacia, pero una palabra que les pueda ayudar a crecer, a cambiar y avanzar hacia adelante. Siempre hay algo bueno en cualquier persona que nos rodea. Bernabé prueba a ser el hombre correcto en el lugar correcto. Se relaciona bien con la gente que vive en la capital de Antioquía, es bilingüe, conoce la cultura griega, el incremento numérico de la iglesia de Antioquía, y Pablo de Tarso es un excelente maestro, un maestro capaz. Qué importante
Después de esto, viajaron por Cesarea, por Sicilia y demás. Y todo un año se reunieron en aquel lugar y estuvieron predicando el Evangelio. Obviamente, Pablo estaba calificado para enseñar las Escrituras del Antiguo Testamento. Había cumplido con Cristo y había sido instruido en la Escritura a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, anímate, mi hermano, anímate. Ayuda a otras personas a que puedan avanzar, que no se queden postrados, que tus palabras de ánimo, que tus palabras de aliento se conviertan en la fuerza transformadora que le brinden la oportunidad que Bernabé le brindó a Pablo y la tremenda bendición que la iglesia recibió de manos del apóstol Pablo, para que todos juntos, el gran cuerpo, el maravilloso cuerpo que el Señor nos ha concedido ser, teniéndole a Él por cabeza, pueda estar haciendo su voluntad en medio de este mundo y en medio de la tierra. Por lo tanto, es importante que estemos alentando en medio de las dificultades. Alienta en medio de las dificultades, porque Dios va a bendecir y va a sanar a tu familia de esa manera, va a sanar a tu iglesia de esa manera, va a sanar a tu grupo pequeño, va a hacer la obra. Conviértete en un alentador. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por esta bendición que nos regala de escuchar estas historias magníficas, Señor, que nos retan y que nos ayudan a convertirnos en eso, en alentadores. Ayúdanos, Dios, que podamos transmitir con pasión el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana.